vamos a hacer en esta clase pues es la práctica de capacitancia. Ya, deje de buscarle por aquí la guía y ya le envío el enlace para hacer la práctica virtual, ¿ya? Espérenme un ratito. Inge, ¿si me escucha? Sí, sí, le escucho. Inge, ¿van a hacer prácticas o va a tener clases? Porque si yo soy oyente. Ah, no, sí, nosotros vamos a hacer la práctica hoy. Ah, ya, gracias, profe. Ya, a ver.
Ya, a ver, en el chat ahorita le estoy pasando yo la simulación con la que vamos a trabajar. Por favor, ingrese por ahí. Como hoy tenemos las 2 horitas, pues las dos las vamos a hacer ya, las prácticas para dejar acabado todo hoy mismo, ¿ya? Este, si puede ya seguir trabajando en grupos, sería lo mejor. Ya, en el grupo de Teams le cargué en cambio lo que es la guía, ¿ya? Ya, ahorita voy a compartir yo la pantalla. Ya, y por aquí tengo yo la guía de práctica. Ya, vamos a hacer por acá lo que nos dice. Bueno, lecturas previas, capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto? Eso ya vimos la clase anterior. Lo que era capacitancia también ya vimos, ¿no es cierto? La partecita de dieléctricos, de eso no, nos faltó, pero podemos completarlo, ¿no?
podemos hacer esta práctica y completar la teoría la siguiente clase. Sí, bueno, la partecita de permitividad y la capacidad es equivalente para serie y paralelo. De paralelo ya la revisamos. Solo nos faltó serie. Igual podemos realizar ya la práctica sin ningún problema. ¿Sí? Todo vamos a completar eh, el día viernes. En realidad es un poquito nada más lo que nos hace falta. ¿Ya? Listo, vamos a hacer la parte uno. Explorar las diferentes herramientas de la simulación. Primero nos dice seleccionar 1,5 voltios en la batería mediante el control deslizante. Una vez que usted ingrese a la simulación, ¿no es cierto? En la parte de introducción, tenemos nosotros acá nuestra fuente de potencial o nuestra batería, ¿no es cierto? Conectada pues al capacitor. Nosotros ya le habíamos conectado en forma teórica, ¿no es cierto? Ya habíamos visto qué es lo que sucede con la diferencia de potencial, ¿no? Ya habíamos visto qué debería pasar con la carga eléctrica, habíamos visto también este, eh, qué pasaba con las líneas de campo eléctrico, así que vamos a hacer todo, ¿ya? Cuando esté listo, levanta la manito para comenzar a hacer la práctica. Cuando esté listo, levanta la manito, ¿no? Ya, bueno, vamos a ir haciendo todos entonces la práctica, ¿no? Como yo le dije, pues
todos debemos estar trabajando, todos debemos estar haciendo, así que yo voy a pedir a algunos voluntarios para que hagan justamente lo que dice acá, ¿sí? Para poder ir trabajando y obviamente esos voluntarios tendrán una notita extra que les puedo poner yo en la prueba, en el examen, todo depende, ¿ya? Entonces, listo, vamos a hacer la parte uno. La partecita uno me dice vamos a explorar los diferentes herramientas de la simulación. ¿Ya? Observamos entonces, primero aquí nosotros tenemos una batería. ¿Sí? A ver, déjeme ver por aquí. Tenemos una batería. ¿Sí? Y primero me dice que mediante el control deslizante que le pongamos de esta batería, que le pongamos de esta batería 1,5 voltios. Ya, nosotros habíamos revisado lo que era una batería, ¿no es cierto? Es una diferencia de potencial entre las terminales nada más. Y ahorita vamos a escoger cuál diferencia de potencial queremos, ¿no es cierto? Para poder trabajar. En este caso vamos a ponerle a 1,5 voltios mediante el selector. Observe que yo estoy poniéndole aquí y estoy cambiando, ¿no? En el selector. Podría ponerle menos 1,5, es decir, cambiar la polaridad. Observe cómo ha cambiado el grafiquito también de la batería. Sí, entonces le vamos a poner en 1,5, nada más, como está conectado ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a darle clic por aquí donde dice en mostrar. Vamos a ponerle lo que son las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí. Listo, por ahí tenemos una preguntita. ¿Bajo qué condiciones se cumple esta aproximación? Ya la vamos a responder. Como le dije, voy a solicitar algún voluntario, ¿ya? Listo. Estamos ahí con las líneas de campo eléctrico. ¿Qué más me dice? Vamos a seleccionar el voltímetro. Aquí está el voltímetro, ¿no? Voy a seleccionarle yo. Y ahí está. El voltímetro es un instrumento de medición que me deja medir la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, el voltímetro va a ser una resta nada más. ¿Y cómo hace la resta? Pues simplemente hace el potencial de la patita positiva que yo tengo acá menos el potencial de la patita negativa. Y esto me va a servir para medir obviamente la diferencia de potencial. ¿Sí? Nuevamente ya le voy a pedir a algún compañero para que él nos ayude, ¿ya? Listo. Después voy a conectar el voltímetro. Sí, vamos a darle clic también por acá donde dice detector de campo eléctrico. Esta parte tengo bloqueada. No sé si usted tiene habilitado, tal vez porque yo estoy con la pantalla a la mitad. Sí, profe, está bloqueada para mí también. Está bloqueado, profe. Está bloqueado, profe. A ver. Bueno, ya le voy a ver por qué se ha bloqueado. Ya. Listo. Vamos a darle clic aquí en capacidad también. Y ahí nos debería decir, pues, cuál es la capacitancia, ¿no? Y además me dice de qué factores depende. Ya. Listo, vamos a ir respondiendo conmigo mismo estas preguntitas, ¿ya? Vamos a comenzar con la uno. ¿Algún compañero? Yo dije, A ver, espérenme un ratito. Le anoto por aquí, ¿ya?
¿Nombre? Adrián Chancusi. Bueno, con todo a veces me suele olvidar. Usted tiene que hacerme acuerdo la última semana de pasar las notas para ponerle su adicional, ¿ya? Ya. Ya, listo. A ver, Adrián, vamos con la preguntita. Al dar clic en líneas de campo eléctrico, ¿por qué las líneas son perpendiculares a la placa y bajo qué condiciones se cumple esta aproximación? Son perpendiculares porque las placas son superficies equipotenciales y Ya. siempre deben ir perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Y se cumple estas condiciones cuando la separación entre estas es muy pequeña. Si la separación es muy grande, ya vemos los efectos del borde, ¿no es cierto?, de campo eléctrico. Está muy bien Sí, respondida la pregunta. ¿Ya? Listo. También son paralelas porque de otra manera, pues, comenzarían a cruzarse, ¿no? Dentro de las placas. Listo. Veamos el voltímetro. Yo voy a medir ahora la diferencia de potencial con el voltímetro, ¿no? Verá, yo voy a poner esta patita del voltímetro acá, ¿no es cierto? Justo aquí en la batería, en la parte superior. No sé si le está viendo donde le puse. sí, En la batería, está justo en la parte superior de la batería. ¿Ya? Le voy a conectar justo en la parte inferior de la batería y me avisa cuánto mide. Adrián, 1.5 voltios. 1.5 que es la batería, ¿no es cierto? Ahora verá, yo voy a desconectar aquí y le desconecto los dos, ¿no es cierto? Ahora yo le voy a poner la positiva acá, en la plaquita positiva del capacitor y la negativa en la plaquita negativa. ¿Cuánto debería medir? 1.5 mismo, 1,5. ¿Por qué debería medir 1,5? porque el potencial eléctrico es igual en todo el conductor. Ya. ¿Y qué pasa si yo le pongo otra vez la puntita positiva acá y la negativa acá abajo? ¿Cuánto debería medir? 1.5 mismo. 0,5, porque todo esto es un equipotencial, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de eso, entonces, correcto, ¿no? Listo. Ahora, pendiente, ¿qué es lo que pasa si yo le pongo la punta positiva acá y la punta negativa arriba? ¿Cuánto debería medir? 0, 1,5, menos 1,5, ¿qué dice usted? 1,5, profe. No, el 0 en 1 en serie no tendría que mantenerse en todo. Siempre el potencial es la diferencia de en cualquier punto, es la suma en la diferencia de cualquier punto. Ya, a ver, vamos a ver. Sería menos Sí, 1.5. Ya, por ahí, nos dicen 1,5 menos 1,5, Adrián, es menos 1.5, profe. menos 1,5. Le pongo ahí la punta de prueba y sí, me da menos 1,5, ¿no es cierto? Recuerde que es una diferencia. Entonces, ahora el multímetro lo que hace es una resta nada más de potencial. Del potencial en esta patita, ¿no es cierto? Menos el potencial en esta patita de acá. Ahora, obviamente, como intercambié la diferencia, solamente cambiamos por ahí un signo, ¿no? Y por eso me da menos 1,5. ¿Sí está entendida esta partita de aquí? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Ya. Listo. Ahora verá. Listo. Adrián, la última preguntita por ahí. ¿De qué factores depende el valor de la capacitancia? depende únicamente de la geometría del capacitor. Ya, correcto, ¿no es cierto? La geometría del capacitor, el área de las placas o la separación de las mismas. Ya, listo, entonces hemos revisado la partecita inicial, ¿no es cierto? Vamos a ir con la parte 2.
Profe, una pregunta. ¿También no Sí. depende de la distancia en la que en la que se encuentra este medio? O sea, los capacitores. A ver, espérame un ratito, voy a ver otra vez la simulación, ¿ya? La distancia a la cual se encuentren, O sea, este del capacitor me parece que era. Por eso decíamos ayer que cuando duplicábamos la distancia, se duplicaba. Bueno, reducíamos la mitad de la distancia, se duplicaba la capacitancia. claro, nosotros habíamos dicho eso, que la capacitancia depende de la separación de las placas, ¿no es cierto? Y del área de las placas. La separación de y el área A habíamos puesto, ¿no es cierto? Pero voy Sí, a profe, ponerle yo aquí, ¿sí? pero eso no solo se contaba para placas paralelas, porque yo hice el del cilindro y me daba según el radio y la esfera también es según el radio. Le debe haber quedado logaritmo natural de una relación, ¿no Ajá, es cierto? sí, De el radios. cilindro salió un logaritmo natural y el radio salió a radio sobre, déjenme acordarme, a uno sobre radio más o menos, si no me equivoco. O por ahí salió, Eh, pero es la relación con el radio. a lo mejor le falta ahí, porque le queda, verá, si el cilindro tiene un radio interno A y un radio interno B, me parece que le quedaba el logaritmo natural de B sobre A, y No, entonces sí, ahí sí profe, influye la separación. pero yo decía de la esfera, que también, de la esfera también, porque me salió con el radio a la esfera vuelta. Bueno, ahí para la esfera tenía que definirle un radio interno A y un radio interno B, y también hacer por ahí una diferencia de potencial. Sí depende de la distancia, toditos. Ah, ya listo, gracias, profe. Exactamente. Y si es que yo disminuyo la separación entre ellos, sea cualquier tipo de capacitor, placas paralelas, ¿no es cierto? Sea el cilíndrico o el esférico, sí debe disminuir la capacitancia. Por eso en la formulita sí debería reflejar eso. Ya. Listo. Entonces, vamos con la separación, ¿no es cierto? Yo voy a ir disminuyendo la separación. Y observe que la capacitancia va a ir aumentando, ¿no? Voy a ir aumentando la separación, la capacitancia va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Qué también puedo hacer? Voy a aumentar el área de las placas, ¿sí? Observe que aumento el área de las placas, la capacitancia también va aumentando, ¿no? Ahí vean, ya está 3,54 por 10 a la menos 13 faradios. Y también puedo disminuir el área, también se hace más pequeña la capacitancia, ¿sí? Entonces, como ve, depende de características solamente geométricas de nuestro capacitor, nada más. ¿Ya? Observe que inclusive pues la capacitancia, al depender de las características geométricas, no depende de la diferencia de potencial al cual esté colocada, ni tampoco la carga. Observe, él está descargado, no tiene diferencia de potencial conectado, y sin embargo pues sí tiene capacitancia, y de hecho yo ahorita la estoy cambiando. ¿Sí? Ahorita le hemos conectado otra vez. Ya. Estamos de acuerdo en la primera parte. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Ya. Listo. Ahora sí, ya vamos a hacer la práctica. Aquí sí vamos a ir tomando algunas mediciones. Nos dice que primero arrastra la flecha verde que se encuentra debajo de la separación entre las placas. Es debajo de la separación. Ah, la separación de las placas es modificada. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto? Solo hay que tomar la flecha e irla arrastrando. Le subimos, le bajamos. Y con esto ya cambiamos la separación. ¿Sí? Debemos registrar los valores de capacitancia cuando la separación de la placa es modificada entre 5 milímetros, es decir, la mínima separación que nos permite acá, hasta 10 milímetros, ¿sí? En pasos de 0,5 milímetros. ¿Ya? Entonces hay que irle modificando poquito a poquito, ¿no? Y le vamos subiendo. Ahí estaría un primer paso, otro segundo paso y vamos a hacer las mediciones. ¿Sí? El área de la placa no la vamos a modificar y nosotros le vamos a dejar en el mínimo, ¿ya? Que sería 100 milímetros cuadrados. Listo. ¿Qué más me dice? Graficar la capacitancia frente a la separación de las placas.
¿Y qué tipo de dependencia muestran las magnitudes? Determinar la permitividad eléctrica en el vacío mediante un ajuste de los datos de la simulación con la ecuación teórica. Sí, es decir, nosotros tenemos ya una ecuación teórica y aquí estamos obteniendo una ecuación práctica, ¿no es cierto? Nosotros podemos sacar tranquilamente la permitividad en el vacío haciendo o verificando aquí en la gráfica. Ya, y luego después me pide la flecha verde que se encuentra debajo del área de la placa y vamos a modificar el área, ¿no? En este caso vamos a irla aumentando desde 100 hasta los 400 en pasos de 50, nos dice. Es decir, vamos a los 150, ¿sí? De ahí vamos a los 200, 250, 350 hasta 400. Ya, listo. Entonces, el grupo que haga el literal 2, ¿sí? Y lo haga más rápido también se gana la participación. A ellos les voy a pedir que compartan la pantalla y la grafiquita. La grafiquita pueden estarlo haciendo a lápiz, en una hojita de papel. No hay ningún problema. Algún compañero del grupo puede estar trabajando en la separación de las placas, el otro puede estar trabajando en la gráfica de la separación, perdón, del área de las placas. ¿Sí? Y cuando ese grupo acabe, me avisa y se gana el puntaje extra, ¿ya? ¿Estamos todos de acuerdo? Rapidito entonces ahí. Verá que estamos trabajando en grupo, no es un trabajo individual.
Inge. Sí. Disculpe, tal vez da una relación lineal. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? No le escucho bien. Tal vez da una relación lineal. Es que le estaba ya poniendo los puntos de álgebra. ¿De cuál, pero? ¿La que varía la separación de placas o el área de placas? En la que varía la separación de placas. No, no debería dar una relación lineal. Debería darle una decreciente. Porque la ecuación era epsilon sub 0, área sobre E, distancia, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si cambiamos la distancia, debería darnos por ahí una decreciente. Bien, gracias. Sí, profe, sale decreciente, la verdad. Sí, ¿no es cierto? Ya, como le dije, si es que ya tiene el grupo, me avisa. Ya verá que estamos haciendo que tenga completa ya la actividad 2. Si está haciendo un papel, puede tomarle unas fotitos y comparte la pantalla, ¿no? Si es que ya acaba. Profe, si ya tenemos la gráfica, puedo presentar el, el, el gráfico. Las dos gráficas, o sea, todo el literal 2 ya tiene. Nosotros solo tenemos la gráfica y los datos registrados, nada más. Pero sí tiene las dos gráficas. Ah, no solo una. Las dos, porque verá que ahí la otra dice que varía en cambio el área de las placas. Esa también tiene que hacer. Profe, mi grupo ya completó la actividad 2. Ya, entonces, puede compartir pantalla, ¿ya? Ya mi compañero ya le va a compartir, profe. Ya. Ya, Inge, nosotros hicimos en Excel, ¿sí está bien o tenemos que hacer necesariamente a mano? No, sí está bien. Se hizo en Excel, se hizo a mano. Como le sea más fácil. Ya, Inge, me confirmo cuando se esté viendo la pantalla. Yo ya le veo. Ya, Inge. Ya, Ya, aquí lo primero que hicimos fue la distancia que está expresada en milímetros y la capacitancia que fueron datos recolectados de la aplicación. ya. Y nos dimos cuenta que hay una tendencia a disminuir, se podría decir así. Sí, ¿no es cierto? Es una decreciente, ¿ya? Sí, aquí podemos ver que hay un poco de error, pero era porque aquí no le podemos atinar al 7.5 exacto por el mouse. Pero es una decreciente. Ya, Ya, sí, en lo, sí, en lo sí. otro que es el área, que está de milímetros al cuadrado con la capacitancia,
pudimos ver que es una lineal creciente. Entre mayor área, la capacitancia es mayor, como ya sabemos que es la fórmula. Ya. Para la epsilon sub 0, que es la densidad del vacío, me parece, utilizamos la fórmula que ya encontramos ayer, donde capacitancia es igual a la, ¿cómo es esto? Del vacío por el área dividido por la distancia. En este caso cogimos de nuestros datos para un área de 100 milímetros y una distancia de 5 milímetros, obteniendo que la permitividad del vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 15. ¿Ya? Yo creo que es a la menos 2. Ya, sí, está muy bien. A ver, para no demorarme tomando ahí los nombres, por favor, así mismo me hace acuerdo, ¿ya? ¿Grupo de cuántas personas son? A ver, dícteme así rapidito, ¿ya? No lo escuché, profe, pero somos Encalada, Morales y Muñoz. Ya, a ver, espérame un ratito. Nuevamente, yo aquí la anoto rápidamente, pero usted me tiene que hacer acuerdo al último, ¿ya? Es de Encalada. Ya, profe. ¿Quién más me...? Morales y Muñoz. Ya, Morales y Muñoz. ya ustedes hicieron el literal 2, ¿no es cierto? Inge. Ya, listo. Vamos a hacer el literal 3, ¿ya? Veamos, espérame un ratito, voy a compartir nuevamente la pantalla. A ver, ¿qué más nos dice? A ver, este literal 3 todavía no lo podemos hacer. Vamos a hacer el literal 4, ¿ya? Listo, vamos a colocar aquí o vamos a venir en la pestañita de varios capacitores. ¿Sí? Ya estamos acá. Tenemos entonces aquí varios capacitores. Luego, ¿qué me dice? Pues que le coloquemos la batería 1,5, ¿no es cierto? Ya sabe desde dónde debemos colocar. ¿Ya? Debemos seleccionar circuitos. Aquí tenemos la opción de 2 en serie. ¿Sí? Entonces vamos a escoger aquí 2 en serie. Y ahí tenemos nuestra conexión en serie. Todavía no hemos visto ya, pero aquí vamos de forma experimental a ver qué características o qué propiedades tiene. Y ahí me dice ya qué ocurre con la capacitancia en serie, qué ocurre con la capacitancia, qué ocurre con la capacitancia con 3 capacitores. Usted los va a ir conectando y va a ir describiendo, ¿no? Vamos a hacerlo esto de una forma experimental, vamos a responder todo. ¿Ya? Además me dice que registre el voltaje de cada capacitor. Ya sabe usted, con el voltímetro cogemos y vamos midiendo, ¿no?, el voltaje en cada uno de estos. Es decir, pongo en las terminales de un capacitor, después pongo en las terminales del otro capacitor. ¿Sí? Listo. ¿Qué ocurre con la diferencia de potencial en cada capacitor cuando la capacitancia de C1 incrementa su valor? Entonces, observe que aquí yo puedo cambiar la capacitancia y puedo ir aumentando, ¿no?, la capacitancia de C1. También podríamos ir explicando qué sucede por acá. Y después nos dice por acá 2 en paralelo. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la capacitancia de 2, de 3 en paralelo? ¿Qué ocurre con la diferencia de potencial en cada capacitor? Ya sabe usted, cogemos y medimos la diferencia de potencial. ¿Sí? Y por ahí nos dice que exploremos circuitos mixtos, por ejemplo, 2 en serie, 1 en paralelo, 2 en paralelo, 1 en serie. A ver qué es lo que podríamos pasar. Nuevamente, aquí tenemos el multímetro, podemos ver
la capacitancia total, podemos ver la carga almacenada, la energía almacenada, así que podemos ir describiendo, ¿no es cierto?, qué pasa con cada capacitor. A pesar de que la de paralelo ya le vimos, la de serie nos faltó un poquito, pero ahorita con la experimentación usted puede llegar tranquilamente a observar qué es lo que pasa con la diferencia de potencial de capacitores, qué pasa con la carga, qué pasa con la carga total almacenada, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? El grupo que acabe todos los literales, pues puede participar, ¿sí? Asimismo me avisa, comparte la pantalla, si es que está respondiendo las preguntas en una hojita, puede compartir la pantalla o tomarle una fotito y subirla a su computador y compartir, ¿ya? Listo, entonces me avisa, ¿ya? Cualquier inconveniente que tenga en la simulación me avisa, ¿ya? Algo que no sepa cómo hacer, me avisa por favor.
Ya, profe. ¿Ya tiene todo? Sí. Sí, a ver. Entonces, dejo de compartir pantalla, ¿ya? No sé, no es necesario. Como es simplemente todo teórico, le podría estar diciendo así. Notamos que en el primero notamos que en la suma de voltajes, cada intervalo del voltaje es el voltaje total y que también la carga es igual en todos los casos porque no se está conectando a nada. Lo que nos lleva a asumir que que la relación entre la capacitancia total y la capacitancia de cada uno es uno sobre la capacitancia total y esto es igual al sumatorio de uno sobre la capacitancia de cada uno. En el caso de serie, claro está. En el caso de paralelo, el voltaje siempre es el mismo. Si medimos en cualquiera en cualquier lado de la placa, siempre el positivo arriba y el negativo abajo, con 1.5 en la pila, siempre nos va a dar el mismo voltaje. Pero observamos que la carga va cambiando, es decir, la carga total es la suma de cualquier carga, lo que nos lleva a una relación normal de simple suma. Es decir, la capacitancia total es igual a la suma de las capacitancias. Ya, ¿y cómo determino todo esto? Para el primero en serie, le fui poniendo para la carga fue fácil porque era la polaridad de las placas. En la voltaje simplemente puse los dos medidores, el multímetro en 1.5, de ahí le puse en uno y le puse en uno en una parte donde me daba un 0,85, un 0,95 y lo varié a otro al otro lado de la placa, al otro lado, en medio de las dos placas, y de ahí en el otro en medio 0,45. Sumado era 1.5. Entonces con esto seguí usando una relación y usé un poco de matemática y ya. Y así me dio. En el otro, en la de serie. En la de paralelo simplemente fui viendo el multímetro y vi que no importa dónde ponga el multímetro, siempre el voltaje es 1.5. Y de ahí para las cargas, sí fui viendo la carga almacenada y la carga total, y según eso yo llegué a una relación matemática. Ya, sí, con experimentación podíamos llegar a todas esas conclusiones, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces, así mismo le voy a anotar, ¿ya? Ya. ¿Cuál es su grupo? Profe, hice solo. Bueno, ya la anoto. Mesías, ¿cierto? Sí, hice aguanta. Ya, listo. ¿Algún otro grupo que haya hecho de alguna forma un poquito más gráfica, que tenga todo para presentarle a los compañeros? ¿No? Ya, entonces, bueno, esta práctica la vamos a acabar. La pregunta 3, esa ya va a ser autónoma, ¿no? Ya sabe cómo se mueven, pues, los instrumentos de acá, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los eléctricos? Todo eso. Verá. Déjeme compartirle la pantalla. Y así mismo, rápidamente, a ver. ¿Qué nos dice por acá con el dieléctrico? Vamos por acá. Nos dice, bueno, colocar 1.5 voltios y mostrar todas las cargas, nos dice. Ya, por ahí tenemos las carguitas. Seleccionar carga de la placa y la energía almacenada por el capacitor. ¿Sí? Observar la energía del capacitor y de las cargas mientras el dieléctrico es arrastrado hacia las placas de capacitor. Habíamos dicho que el dieléctrico es un aislante, ¿no es cierto? Yo voy a tomar este dieléctrico y lo voy a ir arrastrando, le voy a ir ingresando acá a las capitas del capacitor. Y observe que comienza a aumentar las cargas, ¿no es cierto? La carga eléctrica. Esto ya vamos a ver la siguiente clase exactamente qué es lo que pasa, ¿ya? Y con eso ya podríamos hacer esta práctica. Esta sí ya no es tan sencilla, ¿ya?
Listo. De ahí, ¿qué más me dice por acá? En materiales, en el menú desplegable de materiales, tenemos por acá, podemos escoger algunos materiales, teflón, papel, vidrio, ¿no? Vamos con el vidrio por acá y por ahí nos va a dar diferentes valores de capacitancia. Esto es, el aislante pues sí modifica la capacitancia, ¿no? Ya le vamos a ver, como le dije. ¿Cuál es la dependencia entre la capacitancia y la constante eléctrica? Igual con experimentación podemos llegar a responder esto de acá. ¿Qué valores piensa se obtendría si en lugar de una simulación se realiza un experimento en laboratorio con estos materiales? Identifique el dieléctrico. Identifiquen el dieléctrico, los momentos dipolares eléctricos, esto también ya vamos a ver después. ¿Y cuál es el vector de polarización? Lo mismo, ¿no? Ya revisamos todo después. La ventaja es que aquí también podemos cambiar el área, ¿sí? De nuestra capacitancia. ¿Ya? Esto entonces queda pendiente. Esto sí debe hacerlo usted, debe trabajar en grupos, ¿no? Y la teoría la revisamos el día jueves. ¿Ya? El informe debe ser subido máximo hasta este domingo, ¿ya? Observe que nosotros en el informe pues es el formato IEEE, no hacemos mucho en introducción, sino que vamos directo ya al informe. Las gráficas tienen que estar bien hechitas, ¿no? Eso es básicamente lo más importante. Lo mismo la descripción de la gráfica y por ahí vamos respondiendo estas preguntas, ¿no? De forma muy puntual, no nos extendemos mucho. Sí, en bibliografía podemos utilizar la de Selway, basta que por ahí esté una cita, es lo suficiente, no más. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? ¿Y este informe tenemos que subir con el otro? Este, sí, yo le voy a poner para que suba una sola. ¿Alguna otra preguntita? Profe, Una pregunta. Sí. ¿Quieres saber si es que pueden haber infinitos capacitores o tiene que ver también con la fuente de energía? ¿O solo pueden ser tres máximo? Aquí en la simulación, Eh, en general. O puede ser... Lo que quería saber así es que si depende de la fuente de energía o que no, si tiene un voltaje muy bajo. No. yo puedo conectar infinitos capacitores, que la relación siempre se va a cumplir. Ah, ya. Gracias. Ya, Profe, una al- pregunta. profe, mande. Nosotros tenemos el 3 en gráfico. ¿Aún existe la posibilidad de presentarlo? El, en el literal 3, El 4 en gráfico, perdón. sí. Entonces, comparte usted la pantalla, ¿ya? Por ahí me han enviado unos mensajes, mil disculpas, no me llegó la notificación para verles. profe, Sí, era mi compañera la que le escribió para ver si podíamos presentar antes el literal 4. ¿Todavía podemos o ya no? este, son del mismo grupo de la compañera que me dijo antes, ¿o no? No, Sí, no. bueno, no. Yo le escribí y justo mi compañera está hablando hace unos minutos. Hijo, ya le dije a la compañera, la próxima activa el micrófono y me avisa, ya no, ya sabe que no hay ningún problema. Ya, entonces estoy pendiente ya que comparta la pantalla.
Voy a compartir la pantalla para que mi compañera vaya explicando de forma más didáctica. Ya. Bueno, esa parte de ahí es cuando se coloca la batería en 1.5 voltios y se pone dos en serie. La relación que existiría entre la capacitancia total con las capacitancias de dos condensadores en serie y qué ocurriría al colocar tres capacitores en serie. Bueno, con Ya. respecto a la pregunta, sería que los condensadores en series son dos o más condensadores que están conectados en una sola línea. El positivo de un condensador está conectado a la placa negativa del siguiente condensador. Todos los condensadores en series tienen la misma carga y la corriente de carga individual. Cuando se conecta capacitores uno tras de otro, se dice que está en serie. Por lo tanto, la capacitación total será menor que la capacitancia de cualquier capacitor en el circuito. Ya, dentro de la... Ahí también podemos ver en las imágenes, esta es con respecto a la segunda pregunta, que nos dice, mediante el voltímetro registrar el voltaje de cada capacitor. Entonces, ahí están las tres imágenes. ¿Puede aumentarle un poquito más el gráfico? Porque no le veo lo que mide el voltímetro. Ya, ese mide 0,68 y el de abajo. Ese 0,45. Ese 0,45 también y el otro también 0,45. Ya, ¿qué relación encontró con los voltajes? Ya. Los voltajes deben ser iguales. Ya, ahí le corrijo. Verá, los voltajes no necesariamente son iguales. ¿Sabe por qué le salió que son iguales? Porque usted puso todas las capacitancias las mismas. Si hubiera cambiado el valor de capacitancia en uno de ellos, el voltaje ya no hubiera sido lo mismo en cada capacitor. Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Ya. Entonces, el voltaje dependería de la capacitancia. Exactamente. Ya. Con respecto a la otra pregunta, dice qué ocurre con la diferencia de potencial en cada capacitor cuando la capacitancia de C1 incrementa su valor. Y es justamente lo que acaba de decir usted, que pues ahí cambiaría el voltaje. Sin embargo, la capacitancia equivalente del grupo de condensadores que están conectados en paralelo es igual a la suma de las capacitancias, o sea, de la 1 y de la 2. Eso Ya. sería con respecto a las dos series en paralelo. Y finalmente, ¿qué ocurre con la diferencia de potencial en cada capacitor? Igualmente, si es que estarían en igual capacitancia, igual voltaje y viceversa. Pero si el uno aumenta, el otro también aumenta porque son directamente proporcionales. Ya, cuando están en paralelo, en realidad la diferencia de potencial, esa sí es la misma, ¿no es cierto? No importa qué pase con él. No importa qué es lo que suceda, con la capacitancia de cada uno de ellos, ¿no? Yo puedo aumentar la capacitancia de uno, disminuir, pero la diferencia de potencial se mantiene. Eso sí no cambia, ¿ya? Cuando está en paralelo. Ya, listo, entonces, ahorita le voy a anotar, ¿ya? ¿Quiénes nomás son de grupo?
Sería Zúñiga, Paredes, Carracedo y Noroña. Ya. Igual, todo mundo tiene que hacerme acuerdo, ¿no? En la última semana de notas, porque yo le entrego las notas y ahí usted me manda un mensajito, profe, nosotros participamos en tal práctica y nos dijo que nos iba a poner un extra. Me hace acuerdo, ¿no? Todos. ¿Ya? Listo. Entonces, la última parte quedaría pendiente, ¿no? No se olvide, en esta semana entregamos ya los dos informes, ¿sí? Y cualquier cosita, pues me puede escribir al Teams o en un correo, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Inge, disculpe una pregunta. Sí. Entonces, o sea, para este informe lo único que hacemos es responder las preguntas, no iría nada de metodología, introducción y conclusiones. A ver, iría pues lo que es resumen, introducción y ya nos vamos a lo que es la metodología y ahí vamos respondiendo esto. Ya, gracias, Inge. Obviamente en introducción por ahí describe lo que es el capacitor de placas paralelas, la fórmula que se va a utilizar y nada más, ¿no es cierto? No hay más que hacer ahí. Ya, ¿alguna otra preguntita? Inge, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a la prueba que ya dimos. Ya. ¿Qué pasó? Es que en una pregunta me pedía la relación de flujo eléctrico, pero a mí no me salió ninguna imagen o no me daba ninguna referencia como para hacer la relación entre los flujos eléctricos y yo le puse que no se puede determinar, pero ahí me sale que está mal. ¿Usted me escribió al Teams o no? No. Profe, yo le escribí porque a mí me Yo también le escribí. Ya, bueno, esa preguntita voy a ver si es que la anulo ya, porque parece que a nadie le ha salido el gráfico. Entonces igual a la última semana me hacen acuerdo ya. Yo ahí solamente cojo, le cambio ahí en el aula virtual y se modifica la calificación. ¿Sí? Inge, gracias. Ya. Gracias, Inge. Listo, entonces nos vemos el día viernes, muchachos. Hasta luego.